Hola gente, episodio número 5 de Cannabis para el Progreso. En esta oportunidad vamos a hablar del cannabis para la construcción, más específicamente para la construcción de viviendas. No les obliga antes de comenzar a agradecerle a todos y a todas quienes han visto los mensajes, los videos anteriores, quienes los han difundido. Muchísimas gracias. El mensaje aún no llegó al presidente de la Nación, pero vamos a suponer que estuvo demasiado ocupado arreglando temas de deuda externa o buscando la vacuna para el COVID-19. Seguramente ni bien se ponga a refundar la nación, a reducir el hambre y la pobreza, a minimizar la contaminación ambiental y a generar un país un poco más libre, seguramente en ese momento podrá oír nuestro mensaje. Vamos a lo que nos convoca, ¿sí? El sector de la construcción es el responsable de consumir el 50% de los recursos naturales. Además, es el responsable de consumir el 40% de la energía global y de generar el 50% de los residuos. ¿A qué se debe todos estos números? Básicamente a 3 puntos. En primer lugar, a la deforestación del medio ambiente, ¿sí? Montañas, cerros, para la obtención de hierro, sílice, óxido de aluminio, bosques enteros para la obtención de madera para construcción o muebles, ¿sí? En segundo lugar, el consumo de energía, ¿sí? Horno funcionando 24/7 a 1700 grados centígrados, por mencionar algo. Y en tercer lugar, la emisión de contaminantes, ¿sí? La industria de la construcción genera el 57% de las emisiones de carbono del mundo entero, ¿sí? Genera más emisiones de carbono la industria de la construcción sola que el resto de las actividades económicas del mundo. ¿Cómo carajo meto el cáñamo, el cannabis en todo esto? Bueno, básicamente como sustituto del hormigón hecho a base de cemento. Las primeras construcciones con cáñamo empezaron en la década de los 90, sí, en Francia, pero también hay otros países europeos donde ya se construye, como por ejemplo el Reino Unido, Alemania u Holanda. Aclaro que se ha utilizado y se utiliza para la construcción de viviendas, ¿sí? No para obras de ingeniería civil como un rascacielos o un gran puente, para construcción de viviendas. En eso nos estamos centrando. Hablemos un poco de la planta, ¿sí? Para comprender un poco qué es lo que se utiliza y cómo se utiliza para la construcción. El tallo del cáñamo se compone de fibra y paja, ¿sí? Ambas pueden usarse para la construcción, pero la paja, o también llamada cañamisa, no suele utilizarse para otros fines industriales y representa 2/3 del volumen del tallo. Por ende, utilizando la cañamisa para la construcción, se estaría utilizando la totalidad de la planta y se estima que su rendimiento es 100 kilos de cáñamo, ¿sí? Para la construcción de 1 metro cuadrado. ¿Por qué conviene hacer casas de cáñamo? ¿Por qué conviene construir casas con cannabis? Bueno, en primer lugar, porque es mucho menos costoso, ¿sí? Y porque es muy sencillo. El proceso de la confección de los ladrillos de cáñamo consiste en moler los tallos y mezclarlos con agua y cal. En segundo lugar, ¿sí? La reducción de las emisiones de carbono, ¿sí? Se estima que por cada metro cuadrado construido con cáñamo se ahorra una emisión de gases de efecto invernadero de 140 kilogramos de carbono equivalente. En tercer lugar, la reducción de la energía insumida, tanto en la construcción como en la energía insumida para el desarrollo, para la vida útil de la vivienda, digamos. La energía insumida para calefacción o refrigeración de la misma. ¿Por qué todo esto? Por las cualidades higrotérmicas, bioclimáticas y acústicas del cáñamo. En invierno tenemos una casa cálida y en verano tenemos una casa fresca. Esas son las cualidades higrotérmicas. Por último, el cáñamo además es no tóxico, ¿sí? Es hipoalergénico, es resistente al moho, resistente a las plagas, ¿sí? No se necesita que se le tire ninguna otra porquería para hacerla resistente a las plagas. Y sobre todo es ignífuga, ¿sí? Es resistente a las llamas. Una casa de cáñamo no se incendia. Por si fuera poco, es 100% reciclable. Bien, teniendo en cuenta lo dicho, teniendo en cuenta la crisis energética que
propia de nuestro país históricamente, teniendo en cuenta el déficit habitacional de nuestro país, teniendo en cuenta los altos niveles de desempleo que ya veníamos acarreando y que se van a profundizar aún más con toda esta historia de la pandemia, me parece a lo menos razonable tener en cuenta el cáñamo para la construcción de viviendas. ¿Sí? Sabemos que el sector de la construcción es de los que más empleo genera y de los que más fácil reactivan la actividad económica, así que me parece una alternativa a tener en cuenta. No me voy a cansar de repetirlo, ¿sí? El cannabis no se agota en el aceite medicinal o en el porrito que yo pueda fumarme, ¿sí? Es mucho más, ¿sí? El cannabis puede permitirle a la nación alcanzar la sustentabilidad social, económica y ambiental. Gracias por llegar hasta acá. Si podés compartir el mensaje, así le llega a más gente, ¿sí? La planta ha sido demonizada desde hace muchos años de prohibicionismo, años de mentira. Necesitamos sacar el velo, ¿sí? Necesitamos que mucha más gente sepa que la planta sirve para un montón de otras cosas. Muchísimas gracias, se cuidan, salud y libertad para todos y todas.